En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina nuestro hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro poniendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, que ilumine nuestra alma hasta que aparezca el día y ciencia de las tierras. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, continuamos con el Evangelio de Lucas. Después de ver el último día el nacimiento del Bautista, hoy veremos lo que se conoce como el Benedictus, esa alabanza o esa profecía o esa exhortación religiosa que hace Zacarías con respecto al niño, con respecto al Bautista. Vimos en el nacimiento cómo los familiares y vecinos se congratulaban con Isabel al haber sido madre en su vejez, y era como una bendición decíamos en Israel, para la madre era una bendición cuando tenía el hijo. Y cómo al octavo día, la circuncisión, cuando ponían el nombre al niño, Isabel interviene, querían ponerle el nombre, pues como era habitual, habitualmente dijimos se ponía el nombre del abuelo, pero parece que quería poner el nombre de Zacarías, ya que había tenido un hijo en edad avanzada, y interviene Isabel para decir que Juan era su nombre. Entonces, ante esa polémica, podemos decir, le dicen a Zacarías cuál es el nombre, le piden una tablilla y escribe que Juan era su nombre. Bien, después de esto, que habíamos leído esos versículos del 57 al 66, vamos a leer hoy del capítulo 1, del 67 al 80, despacio y alto. Zacarías su padre se llenó del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y suscitó en favor nuestro un poder salvador en la casa de David su siervo, como había prometido desde el antiguo por la boca de sus santos profetas, salvándonos de nuestros enemigos, del poder de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su alianza santa, el juramento que juró a Abraham nuestro padre, darnos para que, sin temor, libres del poder de los enemigos, sirvamos en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque tú irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a conocer la salvación a su pueblo, por la remisión de sus pecados, por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, en las que nos visitará el astro que surge de lo alto, para iluminar a los que están sentados en tiniebla y sombras de muerte, para enderezar nuestros pies por el camino de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y moraba en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Muy bien, ¿veis? Lucas presenta a Zacarías lleno del Espíritu Santo, y así, con la acción divina, es lo que le mueve a profetizar, más bien diríamos a exhortar, a hacer una exhortación religiosa, que era lo que hacían los profetas en tiempo de Cristo. Vamos a leer unos versículos de la carta de los, perdón, no la carta de los Hechos de los Apóstoles,
Cuando el concilio de Jerusalén, sabéis, un poquito en antecedente para saber lo que leemos, cuando en el concilio de Jerusalén dan el edicto, después la resolución después del concilio, ya sabéis que el concilio se convoca por los problemas que presentaba Pablo de los judaizantes que les decían que los gentiles que venían al cristianismo tenían que pasar por la ley de Moisés. Bueno, se reúnen los apóstoles con todos los santos, con todos estos en Jerusalén, y deciden lo que no es necesario, pero que cumplan una norma. Y dice que mandan a Judas y a Silas a Antioquía para que lean el edicto. Y leer Hechos de los Apóstoles 15, 27, 32. Enviamos pues a Judas y a Silas para que os refieran de palabra estas cosas, porque ha parecido el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas necesarias, que os abstengáis de las carnes inmoladas a los ídolos, de sangre y de lo ahogado, y de la fornicación, de lo cual haréis bien y guardadas. Salud. Sí. Los enviados bajaron a Antioquía y reuniendo a la muchedumbre les entregaron la epístola, que leída los llenó de consuelo. Judas y Silas, que también eran profetas, con muchos discursos, exhortaron a los hermanos y los confirmaron. ¿Veis? Judas y Silas, que también eran profetas, con muchos discursos exhortaron. Esto es lo que hace aquí Zacarías, profetizar, pero más bien una exhortación religiosa, destacando dos puntos fundamentales. O sea, tiene el Benedictus, podríamos decir, dos partes bien marcadas. La primera es que la obra de la redención está comenzada. Como veis, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. En la primera parte nos va a explicar cómo esa obra de la redención está comenzada. Y una segunda parte en las que nos presenta a su Hijo como el precursor del Mesías. Decimos que la obra de la redención está comenzada. Dios, en distintas ocasiones, durante todo el Antiguo Testamento se va viendo, visita a su pueblo. Eran visitas de bendiciones de Dios a su pueblo. Cuando el pueblo estaba en horas bajas, Dios venía, ayudaba a su pueblo. Por ejemplo, en el caso de los jueces, cuando el pueblo ya se había olvidado un poco de Dios, que siempre solía pasar estas circunstancias, cuando tenía tiempo de bonanza, igual que sucede ahora, el pueblo, nosotros en general nos olvidamos de Dios, hasta que vienen maldad y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Pues eso le pasaba al pueblo. Cuando estaba sometido por alguno de los otros pueblos, Dios visitaba a su pueblo con bendiciones. ¿Cómo? Pues haciendo surgir un juez que les liberaba de ese sometimiento que tenían con los demás pueblos, y venían una época de bonanza, una época de paz. Digo que Dios en distintas ocasiones visitó a su pueblo con bendiciones, pero ahora esta visita es la gran visita, porque por ella ha traído a su pueblo la liberación, es decir, la redención. ¿Y a qué pueblo se refiere? ¿A qué pueblo ha traído ahora Dios esa redención? Bueno, pues fijaos, al entroncar la redención con la promesa hecha a Abraham, esta redención, esta visita redentora se extiende a todos los pueblos de la tierra. Y para ello levanta un gran poder en la casa de David. Ese gran poder que va a surgir de la casa de David es el Mesías. Con este poder, el Mesías, levantado en la casa de David, se cumplen las promesas hechas por Dios a Abraham, las promesas y su alianza. Con esta obra mesiánica los salvará de los enemigos y del poder de los que le aborrecen. Fijaos, hemos dicho que en la Sagrada Escritura, en la Biblia, hay muchos sentidos. San Agustín
dice que siempre que sea posible hay que entender el sentido literal. Entonces, muchas veces no cabe el sentido literal, hay que interpretar porque no me voy a cortar la mano si me escandaliza, ¿no? Como dice Jesús en una ocasión en el Evangelio. Hay que entender el sentido de la Escritura, pero siempre que sea posible el sentido literal. Aquí, esta obra mesiánica que salvará a los enemigos del poder de los que lo aborrecen, en el sentido literal se está refiriendo a los romanos, que son los que en estos momentos oprimen al pueblo, los romanos, y la dinastía farándrica, la dinastía que quitaba la libertad teocrática, es decir, esa libertad de gobierno religioso que para servir libremente a Dios. De eso es de lo que le vas a hablar, para poder más libremente servir a Dios en santidad y en justicia todos nuestros días. ¿Qué se está enseñando en el fondo? Pues la acción de redención espiritual del Mesías, la providencia espiritual, según los planes de Dios, hecha por el Mesías. Nos habla a continuación, fijándose en su Hijo, dirigiendo el pensamiento a su Hijo, lo anuncia lo que va a ser, pues conforme a la revelación que Zacarías había recibido en la visión con el ángel cuando estaba en el templo, que le dice qué va a ser este hijo. Y será llamado, dice, profeta del Altísimo. Fijaos, el Bautista, tan profeta del Altísimo será, que será el encargado de presentarle al pueblo, de presentar el Mesías al pueblo. Profeta del Altísimo. El Altísimo era el nombre con que los gentiles conocían al Dios de Israel, conocían a Dios. Por eso él es presentado como profeta del Altísimo. Y por eso irá delante del Señor. ¿Recordáis cuando el ángel anuncia a Zacarías que va a ser este niño? Dice, convertirá muchos al Señor su Dios y caminará delante del Señor. Con eso Lucas nos está hablando de la divinidad de Cristo. Es decir, si va a convertir a muchos al Señor su Dios, el Bautista, y camina delante del Señor su Dios, el Bautista como precursor camina delante del Señor su Dios, el Mesías, Cristo. Luego, en la perspectiva de Lucas, puesto en función de estos versículos, hace ver que el evangelista presenta a Cristo como Dios. La misión del Bautista era preparar al pueblo, preparar la venida del Mesías para que encontrase un pueblo bien dispuesto a recibirle. Y todo ello es obra de la misericordia de Dios, dice, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, en los cuales nos visitará naciendo de lo alto. El Mesías viene efectivamente del cielo, como Lucas lo narra. Su misión es iluminar a los que están sentados en tinieblas y sombras de muerte, y a su luz podrá caminar verdaderamente por el camino de la paz. Aquí la paz para el judío se refiere a todo tipo de bienes, en este caso a todo tipo de bienes mesiánicos. Y dice que ya de niño no solo crecía físicamente, sino que se fortalecía en la vida de austeridad y penitencia en los desiertos. Ese plural desiertos quiere indicar porque no tenía una residencia fija. Hay incluso que piensa que pudo ser aleccionado o recibir alguna lección de la ley por parte de los esenios, pero bueno, no hay nada constatado que nos diga que pudiera serlo. Sí sabemos que los esenios recibían a niños para instruirlos, para educarlos, pero no se ve en el Bautista ningún influjo en su vida de parte de los esenios. Pudo ser, pero no hay nada que lo constate. Vamos a continuar y vamos ya con el capítulo 2 y vamos a ver el nacimiento de Cristo.
capítulo 2 leemos versículos del 1 al 7. Por aquellos días salió un decreto de César Augusto para que se empadronara todo el mundo. Este es el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. También José, por ser descendiente de David, fue desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para empadronarse con María, su mujer, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre porque no encontraron sitio en la posada. Muy bien, fijaos. El nacimiento de Cristo en Belén pues tiene una circunstancia humana, es decir, se produce porque César Augusto dio un edicto para que se empadronase todo el mundo. Con este empadronamiento hay cierta dificultad, porque se dice que fue el primero siendo gobernador de Siria Quirino, y por Josefa sabemos que Cirino o Quirino fue gobernador de Siria del año 6 al 12 después de Cristo, y el empadronamiento, y este Cirino hizo un empadronamiento también en el año 6 después de Cristo en Judea, pero este empadronamiento se da siendo rey Herodes, bajo la cual, y se hace siendo el rey de Israel, y no consta que Quirino entonces fuese gobernador de Siria. Para solucionar esta dificultad parece que puede haber un mal sentido de entender el primero, es decir, la interpretación que parece más lógica es la de dar al numeral primero el sentido de antes. Entonces, el sentido de la frase quedaría: este empadronamiento bajo el que nace Cristo es anterior al que hizo en el año 6 después de Cristo Quirino siendo gobernador de Siria. Ahí hay un problema. Ahora veremos también que con la fecha del nacimiento de Cristo también hay unos años de desfase por el que calculó la fecha del nacimiento. Este empadronamiento que mandó Cirino en el año 6 pues fue muy movido en Judea. Resultó varias revueltas que hubo con ella, y se hacen eco de ello los Hechos de los Apóstoles. Mirar en Hechos de los Apóstoles 5:37. Fijaos, cuando estoy buscando, y ahora está narrando el hecho de que los apóstoles los tiene el Sanedrín preso, a Pedro, a Juan y a algunos de los apóstoles, porque predicaban a Cristo, estaban ya después de la resurrección, y les tienen preso y pensaban azotarlos y sale Gamaliel, uno de los un poco en defensa de ellos, y les dice: mirad, ha habido muchos con las revueltas, y hace mención a alguna de estas revueltas del texto, que resulta que saltaron por algo y luego no han sido nada, así que dejadles en paz, porque si es cosa que no venga de Dios, se va a disolver por sí mismo, pero si viene por Dios, no vaya a ser que estéis luchando contra Dios. 5:37. Después se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y arrastró al pueblo en pos de sí, mas pereciendo él también, cuantos le seguían se dispersaron. ¿Veis? Bueno, ahora os digo, dejad a estos hombres. Sí, vale, léelo sí, porque también era con... Dejadlos, porque si esto es consejo u obra de hombres, se disolverá, pero si viene de Dios, no podéis disolverlo, y quizá algún día os halléis con que habéis hecho la guerra a Dios. ¿Veis? Con motivo de este censo, Judas se levanta y, como no venía ninguna cuestión, por sí mismo se disolvió. Pero con los apóstoles es lo que le está transmitiendo Gamaliel al Sanedrín. Bien, se realiza el censo y Roma respetaba las costumbres locales, por lo tanto el censo se hace al estilo judío, es decir,
había de censarse en el lugar de origen. Por eso José, que era de la casa de David, sube a Belén. Y estando en Belén, se cumplen los días del parto. Fijaos, es notable la sobriedad con que Lucas narra el nacimiento, muy sobriamente. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y así narra todo el esto. Dice, dio a luz a su primogénito. Bueno, hay alguien que para atacar la virginidad de María nos habla del primogénito. Dice que si era el primogénito, era el primero, pero que además hubo más. No necesariamente, y desde luego no en el caso de María. El primogénito estaba por el hecho legal. El primogénito ya sabéis que tenía ciertos privilegios, es más, había que rescatar a los privilegios, a los primogénitos. ¿Por qué? Porque en un principio el sacerdocio lo ejercían los primogénitos, pero cuando se transfieren esos derechos a la tribu de Leví, a los primogénitos había que rescatarle. Y se habla del primogénito, pues en sentido legal. Pero fijaos, si primogénito no significa que después de él hubiera más hijos, cuando, fijaos, hay a veces que aparecen ciertos datos o cronológicos o arqueológicos que nos vienen a definir muy bien ciertas dudas, como es este caso. En 1922 aparece una tumba en Grecia, una tumba de una judía de la diáspora, en el que dice que una tal judía llamada Arsinoe murió al dar a luz a su primogénito. Luego está claro que después no tuvo más hijos. Dio a luz a su primogénito. Bueno, pues es el caso de María. El que diga que dio a luz a su primogénito no quiere que decir que después tuviese más hijos. María, sabemos, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Dice, lo fajó, o sea, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y allí es recostado el hijo, allí es puesto el hijo del hombre, allí es acostado en un pesebre. Fijaos, el hecho de que ella misma lo faje y ella misma lo atiende, pues muchos piensan así que se trató de un parto virginal indoloro por parte de María, y al hecho de que ella misma lo puede atender pues, recién nacido. Pero el motivo que se da para recostarlo en un pesebre es que no había sitio en la posada. Y fijar, también es difícil pensar que no hubiera sitio en la posada. ¿Por qué? Porque sabéis que en Oriente la hospitalidad es sagrada, y mucho más en caso de una mujer embarazada y con signos ya visibles del parto muy avanzado, de poder dar a luz. Además, tampoco es creíble que todos los descendientes de David coincidieran en Belén en esa época, porque el empadronamiento duraba hasta 2 años. Por lo tanto, parece que son otros los motivos. Y el motivo se piensa que pudiera ser por parte de María una pureza exquisita. Es decir, si María se hospeda en la posada, no hubiera podido evitar el que las demás mujeres la atendieran en el parto, porque era lo lógico, era lo normal, ¿no? Y además, si María sabía que el parto iba a ser virginal, ella, con esa exquisitez y esa pureza, pues quiso evitar esa circunstancia y por eso se retira a un sitio más privado, aunque sea más pobre, aunque sea también se piense en la pobreza, para dar a luz al Hijo de Dios. La localización del lugar arqueológicamente está muy bien lograda. Ya San Justino, que es del año 100 después de Cristo, bastante próximo, señala el lugar llamándolo una cueva. Pero a veces, cuando se tratan de destruir pruebas, resulta que lo que se consigue es certificar más ciertamente esa prueba, porque digo, el emperador Adriano
quiso profanar el lugar. ¿Y qué hizo? Construyó un templete sobre el lugar, con lo que se fijó para siempre dónde estaba el lugar, donde Adriano ha construido el templete. ¿Veis? Por eso digo que ese lugar está muy bien identificado y es en Belén el lugar que vemos como en el nacimiento del Hijo de Dios. En cuanto a la fecha, decimos que en cuanto a la fecha hay también un error. El monje Dionisio el Exiguo parece que era porque era bajito, pero algunos se lo atribuyen también a que se quedó corto con la fecha divide la historia en dos épocas, en relación con el nacimiento de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, y fija el nacimiento de Cristo en el año 754 de la fundación de Roma. Pero por Josefo, por un historiador judío, sabemos que Herodes murió en la Pascua de 1950 y Jesús nace cuando Herodes es rey. Luego, aquí tenemos 4 años de desfase. Si tenemos en cuenta que también, digo que si tenemos en cuenta que también cuando los magos visitan a Herodes da un edicto para matar a Jesús, de matar sobre los santos inocentes, matar a todos los menores de 2 años. Luego se supone que hay 2 años todavía más de margen. Los 4 que teníamos, más a estos 2, posiblemente la fecha del nacimiento de Cristo debe estar entre el año 747 y 749 de la fundación de Roma, sobre unos 6 años antes de la fecha actualmente fijada. Bueno, es un detalle. En Oriente se fijó la fecha del nacimiento después de varias fechas que se dieron, llegó a prevalecer la del 6 de enero, en que celebraban la fiesta de la Epifanía del Señor, conmemoraban su nacimiento, los magos y el bautismo, en Oriente. En Occidente no se conoció en principio esta fecha, pero en el 336 se fija la fecha en el 25 de diciembre, en Occidente. ¿Y por qué se fija esta fecha? Bueno, no se sabe, pero la hipótesis más probable es para desarraigar los restos paganos. Es decir, en esa fecha se celebraba la fiesta del sol naciente, del sol que nace. Y para desarraigar esa fiesta pagana se pone el nacimiento de Cristo para sustituir a esa fiesta por la de Cristo, luz del mundo. Entonces, probablemente es el motivo de por qué el nacimiento de Cristo se pone el 25 de diciembre. Bien, vemos ya entonces ahora la visita de los pastores, y vamos a ver del capítulo 2, seguimos leyendo los versículos del 8 al 20. Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y de noche se turnaban velando sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvía con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor. Díjoles el ángel: no temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría, que es para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, Señor, en la ciudad de David. Esto tendréis por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así que los ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos a otros: vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre.
y viéndole contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Y cuantos los oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que se había dicho y visto según se les había dicho. Muy bien. Bueno, ahora veremos cómo Belén, cuando veamos la profecía de Miqueas, Belén se llamaba Éfrata. Había allí unos pastores acampados, dice. Estos pastores deberían ser trashumantes, es decir, que estaban trashumando de unos lugares para otros y estarían pastoreando allí sus ganados, porque los pastores, los ganados de la gente de los pueblos, se recogían todas las noches en el pueblo. Los que somos de pueblo, eso lo hemos conocido. Yo que soy de un pueblecito de Cáceres, de Mendoza, yo recuerdo que en mi pueblo toda la gente tenía su ganado, más o menos, una o dos cabras, y sobre todo allí en Extremadura el cerdo, varios cerdos. Y se recogían por la mañana, un señor los cuidaba, los llevaban al campo, volvían por la tarde y cada uno recogía su ganado en su casa. Por eso digo que estos pastores deberían ser trashumantes. Y los pastores no gozaban de muy buena fama. Decía que eran ladrones, tenían fama de ladrones. No porque robaran ganados o robaran, no, sino porque cuando estaban pastoreando se metían con sus animales, pues en fincas que no eran suyas o en terrenos que no eran suyas, y aprovechaban todo. Por eso no tenían demasiada fama. Pero seguramente también debería haber entre ellos almas sencillas, como las de estos pastores. Se le aparece un ángel del Señor. Dice el evangelista que la gloria del Señor les envolvió, les rodeó. Era la teofanía, era la forma de presentarse Dios. Ya sabéis cómo en el tabernáculo a través de la nube, o en la montaña del Sinaí a través del fuego, al rodearlos de su luz es por lo que temieron grandemente, sintieron gran temor. Y el ángel les anuncia, ¿qué les anuncia? El Evangelio. Os traigo una buena nueva, una buena noticia. Ese es el Evangelio, una buena noticia. La buena nueva mesiánica. Les anuncia a ellos esta nueva, pero es para todo el pueblo. ¿A qué pueblo se refiere aquí ahora? Recordáis que antes, cuando decíamos, profetizando Zacarías, hablaba uniendo ese para el pueblo, todo el pueblo, refiriéndose a todo el pueblo en aquella ocasión. En esta ocasión se refiere solo al pueblo de Israel, que era el pueblo a quien se había prometido y del que nacería el Mesías. Hoy os ha nacido en la ciudad de Belén, donde según la profecía de Miqueas había de nacer. Leer en Miqueas 5:2. Por eso el Señor los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén de Efratá, pequeño entre los clanes de Judá, de ti le saldrá quien señoreará en Israel, cuyos orígenes serán de antiguo, de días de muy remota antigüedad. ¿Veis? Y tú, Efratá, tierra de Belén, de ti saldrá el Mesías, es la que nuestra. Y va a describir a este Mesías, al niño, con los siguientes rasgos. Un Salvador, nos dice. Este título es solo usado por Lucas y aplicado a Cristo. Fijaos que era un título que en el Antiguo Testamento solo estaba reservado para Dios, el de Salvador. Es título que se reserva a Dios.
Sin embargo, también Pablo, en sus cartas, es título que le da a Cristo. Vamos a leer en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Al que es poderoso, al que es poderoso para hacer que copiosamente abundemos más de lo que pedimos o pensamos, en virtud del poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos. A ver, alguien que lea, porque la traducción no es... Nuestra patria está en los cielos, tengo yo. Nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Claro, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Por eso digo que Pablo también le da este título. Esta expresión está evocando la divinidad de Jesús Cristo. Otro título es el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías. Y este Cristo es el Señor. Sabéis que para un judío decir Señor era decir Dios. Su aplicación a Cristo hace ver su divinidad. También San Pablo, en Filipenses, después de decir que Cristo es Dios, lo proclama como Señor. Leer Filipenses, que estábamos 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es Señor. Esta era la expresión con que la Iglesia primitiva profesaba la divinidad de Cristo. San Pedro también, en los Hechos de los Apóstoles, dice que Dios le hizo Señor y Cristo, o Señor y Mesías. Leer Hechos de los Apóstoles 2:34-36. Porque David no subió al cielo, sino que él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Tenga pues todo Israel la certeza de que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros... Le ha constituido Señor y Mesías, Señor y Cristo. Por lo tanto, veis, estas expresiones aplicadas a Cristo hacen ver su divinidad. Los pastores comprendieron que el Mesías había llegado y se les da una señal para encontrarlo. Está envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. El signo no era para reconocer al niño, sino como garantía de la verdad de lo que le habían comunicado. Y terminado el anuncio del ángel, se juntó con él allí en el campo de los pastores una multitud del ejército celestial. Nos hablan el Apocalipsis de miríadas, de millones, los ángeles. Leer en el libro de Daniel 7:10. Se habla de una multitud casi infinita de ángeles. Daniel, ¿qué número? 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y le servían millares de millares, y le asistían millones de millones. El tribunal tomó asiento y fueron abiertos los libros. ¿Veis? Está hablando de los ángeles de millones. Bueno, pues todo este coro entona allí una alabanza a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Este canto, de cántico de
los ángeles es la glorificación que Dios tiene, que se le supone morando en el cielo al comenzar la obra redentora con el Mesías en la tierra, y por lo cual se consigue la paz, y paz a los hombres de buena voluntad, para aquellos que van a tomar partido por Cristo, y que cuando aparezca en su vida pública van a seguir a Cristo. Los pastores van con presteza y el signo se cumple al encontrar lo que los ángeles les habían anunciado. Los pastores divulgan a la gente lo que han visto y lo que los ángeles les cuentan, y dice que se maravillaron. Y los pastores glorifican a Dios por la obra que les hizo. ¿Acaso podríamos decir que fueron los primeros cristianos? Estos pastores fueron los primeros que adoraron a Dios, que adoraron a Cristo como Dios. Lucas, en todo caso, destaca la firmeza de todas estas cosas en el corazón de María, confrontándolas, comparándolas y meditándolas en su corazón. Yo estoy convencido de que Lucas esto lo tuvo que saber por María, porque ¿quién le iba a decir que María guardaba todas estas cosas en su corazón? Era María la que observaba, admirada, el modo como Dios iba preparando y realizando la obra de su Hijo, el Mesías. Muy bien, pues nos quedamos aquí y continuamos el próximo día con la circuncisión y la presentación del niño en el templo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, Crea por la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. Mañana, sol del cielo, despierta una vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra fila la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobreviven con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército detallado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.